¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles a este programa. Las cartas sobre la mesa. Hoy aparcamos ya hablar del nuevo sistema de tarifas del agua, llevamos haciéndolo durante 3 semanas, pero no nos vamos a alejar demasiado porque hoy vamos a hablar de las tarifas de la luz y de la difícil situación que están atravesando muchas familias para hacer frente al pago de sus facturas. Están engordando el colectivo que sufre lo que se denomina pobreza energética. Vamos a hablar también de una cuestión muy concreta, una nueva tasa, 20 euros en concreto, que el Ayuntamiento plantea cobrar a particulares que pidan un atestado a policía local en caso de accidente. Vamos a tratar de conocer en qué casos se van a cobrar esos 20 euros, en qué casos no, y el porqué de este planteamiento por parte del Ayuntamiento de Málaga. Y hablaremos también, si el tiempo nos lo permite, de la policía de barrio y de la labor que está ejerciendo en nuestra ciudad. Estos son los temas y estos son los invitados que nos acompañan y que pasamos a saludar. Julio Andrade, por parte del Partido Popular, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas Bienvenido. gracias. Toni Morillas, por parte de Izquierda Unida, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Francis Montiel, por parte del PSOE. Muy buenas tardes, Francis. Muy buenas tardes. Bienvenida. Antes de comenzar, recordarles como siempre que tienen a su disposición los teléfonos, el 951 15 0010 y el 951 15 0011, por si quieren participar a lo largo de esta hora que tenemos por delante, hacer cualquier consulta, ya saben que están a su disposición los teléfonos. Y ahora sí, vamos a empezar por este tema concreto, el de la tasa, porque como empecemos por la luz, capaz es de que no nos dé tiempo a nada más. Así que, Julio, explicar en primer lugar en qué consiste esta nueva tasa y por qué el Ayuntamiento se ha planteado ponerla en marcha ya a partir de este sábado, ¿no? 15 de febrero, si no tengo mal entendido. Bien, hace 2 años, a nivel interno, en el grupo de atestado, ¿no? Se llama Grupo de Investigación de Accidentes, se vio que había una tendencia que era creciente y que en los últimos 3 años supuso que a la policía local se le solicitaran más de 36.000 peticiones de informes. Que hay que decir que no son los ciudadanos los que lo solicitan, sino son los abogados, mayoritariamente de compañías de seguro y en algunos casos abogados particulares. En el mundo de los accidentes, que yo reconozco que he aprendido mucho en estos últimos días, mucho más de lo que conocía, todos tenemos una cobertura jurídica en cualquier policía de accidentes. En esas coberturas jurídicas, cualquier ciudadano tiene derecho a que cuando tiene un golpe, ya sea el causante o sea el perjudicado, nombre un abogado, habitualmente el abogado de la compañía, que es la que le realiza los trámites, o nombre un abogado particular. En este caso, esos abogados, los abogados de las compañías, hacían una media de 20 peticiones diarias, que habían supuesto el último año 9.400. Una media de 2 horas de trabajo que implicaba, bueno, pues alrededor de varias miles de horas, ¿no? En este caso, más de 18.000 horas al año de elaboración. Se entendía que era desproporcionado y que cada vez teníamos más gente a esa labor administrativa a instancia particular, porque los policías siguen haciendo y seguirán haciendo siempre los partes de accidentes. Es absolutamente falso que nadie cuando llame de policía va a pagar, eso es algo que no sé por qué razón se ha colado ese bulo, eso es absolutamente falso. Los policías siempre harán los partes de accidentes y los remitirán al juzgado gratuitamente siempre que haya elecciones, en este caso, cuando son accidentes con víctimas, o se quedará, digamos, archivado, lo que se entiende por diligencias previas, se queda archivado por si en algún momento el juzgado o alguna de las partes lo reclaman a través del juzgado y nunca se cobrará. La tasa se plantea como una segunda vía, que es la que en este caso, sí, además de solicitarlo al juzgado, quieren una segunda copia de ese informe y lo piden al policía que busque, que prepare el archivo y que emita el informe, solo en ese caso esos abogados pagarían esos 20 euros. Y hay una tercera vía que después explicaremos que hemos abierto en los últimos días. Bueno, abogados que al mismo tiempo pagaría el ciudadano que paga el abogado, ¿no? No, el ciudadano, cuando tú tienes una póliza de accidente, en tu cobertura jurídica, tú pagas a una compañía y la compañía elige el abogado de la compañía o un abogado particular. Pero tú como ciudadano no pagas más, ese concepto de cobertura jurídica está incluido en tu póliza. Ni a ti te lo descuentan si en la gestión hay un coste, ni te lo van a sumar si hay. De hecho, la tasa en España, casi todos los municipios españoles, grandes, medianos y pequeños, en la propia provincia de Málaga, o en Granada, o en Córdoba, o en Huelva, en Madrid, o en Zaragoza, o en Valencia, en Barcelona, se vienen cobrando durante años tasas y eso ni ha disminuido lo que los ciudadanos pagan, ni ha aumentado lo que los ciudadanos pagan, porque la cobertura jurídica está establecida por ley dentro de cualquier policía de accidentes. Entonces no entiendo bien las críticas de la oposición, que habla de que esta tasa va hacia un afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento. Explicarme, Toni y Francis.
Bueno, yo creo que es evidente, esta nueva tasa se incorpora cuando se modifican las ordenanzas fiscales, se incorpora dentro de un paquete bastante más amplio que ahora vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla, donde se incorpora incluso una tasa que debieran de pagar los ciudadanos por ocupación de vía pública para la realización de actividades culturales, deportivas, incluso concentraciones o manifestaciones, que hasta ahora no se está cobrando y habrá que ver eso cómo se concreta, pero que está recogido en la ordenanza fiscal, y se incorpora también estos 20 euros en concepto del atestado policial. A nosotros nos parece que es una fórmula de repago, porque los ciudadanos ya están pagando a la policía local a través de los impuestos que pagamos de manera completamente ordinaria. El poder obtener copia de este atestado es un derecho ciudadano y es una garantía también, independientemente de que se haga a través de la aseguradora, a través del abogado y demás, al final acaba repercutiendo en lo que paga el ciudadano, y no podemos compartirlo, entre otras cosas, porque ya hay una vía directa de pago que son los impuestos. Lo que es evidente es que con esta nueva tasa el ayuntamiento lo que busca es ingresar más recursos en la hacienda pública y hacerlo, en fin, gravando cuestiones que hasta ahora eran gratuitas. Nosotros vamos a trasladar a la próxima Comisión de Hacienda una iniciativa donde vamos a reiterar las enmiendas que ya planteamos en su momento a la ordenanza fiscal número 29, para que esto pueda ser modificado y para que se siga manteniendo de la misma manera que hasta ahora, entre otras cuestiones porque, en fin, expresado como lo expresaba Julio, ese volumen de trabajo administrativo y demás, pues a cualquier ciudadano puede parecerle muy llamativo, pero forma parte del trabajo ordinario y de las tareas ordinarias que tiene asignada la policía local en materia de tráfico y demás, y que no tienen por qué suponer ni un trabajo extra ni, por supuesto, un impuesto extra a los ciudadanos. Francis. Bueno, después de lo que han contado Julio y Tony, a mí poco me queda que añadir. Solamente recalcar que hay un paquete, no era esta medida sola, sino que esa nueva ordenanza de pago de los servicios de la policía afecta a más actividades de las que lleva a cabo la policía local. Nosotros consideramos que es un servicio público, que no debe ser doblemente tasado, y que en aquellos casos de abuso de este servicio se podrían estudiar, pero solamente en casos de abuso. No se puede cuantificar, sobre todo gravar de manera generalizada los servicios públicos que debe prestar la policía, y el derecho a la información es uno de los derechos que tienen los ciudadanos. Lo digo, esta ordenanza que nosotros también rechazamos en su momento, hace 2 años, que esta nueva tasa nos parecía inadecuada por esa cualidad de volver a pagar la prestación de un servicio público. No sé si Julio quiere contestar un poco. A ver, volver a aclarar. Se ha hablado de otros conceptos y yo con mucho gusto lo aclaro. Ya se explicó hace un año, porque efectivamente esta tasa se lanzó a finales de 2012, concretamente en octubre de 2012, para que entrara en vigor a partir de 2013. Después la aplicación informática y el procedimiento no ha permitido y se había anunciado para ahora. Todo ya se quedó aclarado, que todas esas actividades realizadas por entidades sin ánimo de lucro, todas las relacionadas con cofradías, temas culturales, carnaval, Semana Santa, etcétera, 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 quedaban excluidas de la tasa. Ya se habló en su día, pero yo con mucho gusto lo refiero, por lo tanto esas actividades quedan excluidas del pago de las tasas policiales, que además en ese caso esas tasas policiales se hablaba cuando se realizaran horas extraordinarias, eventos extraordinarios, pero que las actividades sin ánimo de lucro quedan excluidas. Volviendo a hablar del tema, había dicho que había 2 vías. Siempre ha estado y siempre existirá la vía de conseguir los partes accidentes vía el juzgado. Es decir, cualquier ciudadano que se dirija al juzgado puede solicitar, el juzgado se dirige a nosotros y nosotros de oficio lo enviamos gratuitamente. Siempre se hará el parte de accidente y quedará a disposición del ciudadano en este caso del juzgado, y ese trabajo se seguirá haciendo gratuitamente. Lo que se había anunciado con la tasa es que ese segundo informe, no ya el primero que se hace de oficio que queda a disposición, si se solicita ese segundo informe, si lo pide una compañía aseguradora, en este caso entendemos que no fue una parte del servicio público que ya hemos hecho, que es elaborar el atestado, investigar, auxiliar a la víctima, sino es hacer un trabajo específico para una compañía aseguradora que quiere un informe que hay que evaluar y valorar y hacer. Pero no obstante,
hemos abierto en conversaciones y a petición, en este caso, de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes, una tercera vía, también sin coste, que será la de vista de expediente. Siempre que no es necesario, que en muchos casos se nos ha dicho que para atender a las víctimas de manera ágil, los abogados puedan plantear una vista de expediente, se pondrá a disposición ese expediente un día a la semana y podrán ver y obtener la información de vista de expediente igualmente gratuitamente. Por tanto, vías de acceso gratuito a la información que necesita la víctima a través de la compañía de seguros, a través de su abogado, van a existir sin cobro, y solamente en caso de que además de eso se nos pide un informe, sería cuando la tasa entraría en vigor. ¿Tenéis cuantificados de esas 9.400 solicitudes que se han formulado en 2013? ¿Qué porcentaje suponen estos casos de particulares, entre comillas, que piden las aseguradoras? El año solo podemos medir que de esos 36.000 informes, cogiendo el 2013, el año pasado nos pidieron 9.400. Y era tanto el volumen de trabajo que ni siquiera pudimos elaborar, no llegamos a 4.500, es decir, ni siquiera pudimos atender satisfactoriamente la petición porque no teníamos capacidad operativa para hacerlo, ¿no? Nosotros entendemos que con esta nueva medida y con la alternativa que se dan, va a disminuir cuantiosamente la petición de informe, es decir, vamos a dedicar a los policías a trabajar más tiempo en la calle y no en los despachos, porque los informes que se van a pedir van a ser mínimos y se va a buscar o vía judicial o la nueva vía alternativa de vista de expediente, que creo que será mayoritaria. Al paso de unos meses podemos evaluarlo, pero creo que todos vamos a salir ganando. Nosotros vamos a destinar a los policías a hacer el trabajo, que es lo que tienen que hacer, y en este caso va a haber otras vías para acceder a la información sin coste. Tony, Francis. Hombre, yo sí decir una cosa. Para empezar, que en ningún caso en la ordenanza se establece una limitación de que sean en los casos de las compañías aseguradoras, es decir, eso es un elemento que a título informativo se podrá dar o no, pero no viene recogido en la ordenanza. Y yo quiero poner encima de la mesa una cuestión. ¿Alguien piensa que un ciudadano va a pedir de manera indiscriminada atestados policiales, va a pedir esos segundos informes de manera indiscriminada? Yo creo que esa exigencia del segundo informe es un derecho a la información. Incluso el propio decano del Colegio de Abogados de Málaga ha señalado que tiene dudas legales al respecto de que esto se pueda hacer y de que con esta nueva tasa se esté cumpliendo y cubriendo el derecho a la información que tiene la ciudadanía por una vía accesible, y de hecho están estudiando posibles acciones una vez estudien con detalle y demás tras la primera valoración que han hecho. Por tanto, yo insisto, habrá que ver cómo se aplica. Creo que es evidente que tiene un afán recaudatorio y fundamentalmente, después de escuchar a Julio, un afán disuasorio, si se me permite, porque efectivamente en el momento en el que se establece una tasa de 20 euros, pues muy probablemente haya ciudadanos y ciudadanas que no lo soliciten y que no se acojan a ese derecho que tiene recogido, lo cual a nosotros nos parece que es extremadamente grave. Los ciudadanos no lo hacen, lo hacen los letrados de las compañías, no los ciudadanos. Nunca los ciudadanos solicitan pólizas. Sí, pero los ciudadanos son los que pagan esas pólizas. Sí, son los que pagan esas pólizas y esa cobertura jurídica está incluida. Por tanto, el ciudadano no tiene que pagar nada más. No sabemos si las próximas tarifas se verán afectadas por la nueva tasa. Yo lo que creo es que esta ordenanza ha tenido defectos de fondo, de oportunidad y de forma. Me alegra saber del concejal competente que se está revisando. Me preocupaba incluso las declaraciones del Colegio de Abogados, de los profesionales del ramo, los que saben cómo y por qué tienen que pedir este tipo de documentos, y hasta qué punto, como decía Tony, nadie por frivolidad pide. Bueno, que hay unas cosas mucho más divertidas que hacer que pedir un informe de tu accidente de tráfico. Por tanto, ese tratamiento en el fondo las tasas tienen una condición disuasoria, es para que no hagáis esto de manera derrochona, me parece que se usa en exceso. Yo de todas maneras espero que se revise, espero que se oiga al Colegio de Abogados, que no se vulnere nunca el derecho de los ciudadanos a la información, y además de una información tan delicada como aquella que le afecta o le puede afectar a su salud o a la comisión de un hecho como puede ser un accidente de tráfico. Lo que sí es cierto es que esta tasa existe ya en muchas otras ciudades españolas y además con cuantías en ocasiones mucho mayores. Barcelona 80, no, en Barcelona 54, en Pamplona, que es de los más altos, 80 euros. En toda Andalucía, que sepamos el caso más barato de toda España,
no hemos conseguido ni municipio pequeño ni grande saber nadie que sea más barato que el caso de Málaga. Sí, creo que Cádiz tiene entre 21, pero se vaya a 100 y pico, por lo alto. Sí. Quiero decir, hablando con la oposición en este caso, si existe esa ilegalidad o cómo se da esta situación en otras ciudades españolas. Yo creo que... gobernadas también por el Partido Socialista. Sí, por ambos. No hablamos de quién gobierne y quién no. Primero estaba la oportunidad y segundo, muchas de estas tasas están reguladas o baremadas en su coste en función de la información que precisa o que demanda el ciudadano, de la forma de acceder a ella. Por eso nosotros, como decía antes, pensamos que bienvenida sea esa revisión de la tasa, aunque nosotros en su momento la votamos en contra, la seguiremos votando en contra, pero el gobierno del ayuntamiento ha decidido ponerla, que oigan y que hagan caso de aquellos que están diciendo que hay que hacerlo de otra manera. Toni, ¿cómo se explica las dudas legales existen respecto a esta ordenanza y respecto a cualquier tasa similar que exista en otras ciudades. Nosotros el criterio político que tenemos es igual aquí que en Barcelona, que en Pekín si se diera. A mí me parece que además hay una cuestión de oportunidad política también, es decir, independientemente de la revisión y del carácter legal y de valorar y evaluar si se está lesionando algún derecho de la ciudadanía con esta tasa, creo que hay una cuestión de oportunidad y creo que el ayuntamiento, el equipo de gobierno en estos 2 últimos años está aplicando toda una subida de impuestos, tanto en el IBI como en el agua, que no nos vamos a meter en el debate porque llevamos ya con varios monográficos varias semanas, pero se está aplicando una subida generalizada de los impuestos. Parece que en este país y en esta ciudad, como no puede ser de otra manera, lo único que nos suben son las pensiones y los salarios, y por tanto el incorporar a la tasa de los vados, que se incrementó, al IBI, al agua, etcétera, etcétera, incorporar esta nueva tasa cuando las economías familiares están como están, pues me parece que sería para valorarlo y evaluarlo políticamente si este es el momento de incorporar esa tasa, independientemente del análisis legal, que para eso están los juristas. Y yo reflejo las dudas que por parte del propio Colegio de Abogados ya se han trasladado y que también se trasladaron en su momento cuando este tipo de tasas se han establecido en otras ciudades españolas. De todas formas, los ciudadanos saben, y ya termino, que los tipos impositivos globales de la ciudad de Málaga siguen siendo de los más bajos de Andalucía y de los más bajos de España, ¿no? Por más que la labor legítima de la oposición lo plantee, la realidad después de cada uno lo sabe cada uno en su bolsillo. Bueno, vamos a atender una llamada que tenemos esperando desde hace unos minutos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntanos, ¿qué tal? Yo solo quiero decir una cosita. En el año 60 tuve yo un accidente en Suiza. Y el policía que nos atendió se manchó el traje. Y tuvimos que pagar 10 francos suizos por la limpieza del traje. Porque un policía no puede de su sueldo pagarse la limpieza de un traje. Ni el pueblo tiene que pagar todo el papeleo que tiene un accidente. El que tenga el accidente que lo pague, si no que lo pague el seguro y el que tiene el accidente. Nosotros los ciudadanos no podemos costear todo lo que ocurre en la calle. Y cuando se le rompe una papelera, la debe pagar que la rompe, no el que paga los impuestos. Porque aquí estamos en democracia, pero para una parte, para otra no. Aquí la democracia son para los que van por libre, para los que cumplimos tenemos que pagar. Eso de que están puestos aquí, eso ya existe en Europa de hace años y años. Porque no puede, el pueblo no puede sufragar que hay 40 accidentes, que interviene la policía, tiene que hacer 40 de Estado. El que pagamos los impuestos, pagamos todo eso. No, los impuestos van para otras cosas, para sanidad, para enseñanza, para bienestar, para jardines, para el parque, para eso va el dinero. No para que se limpie el traje a un guardia porque se ha manchado, no, eso que lo pague el que ha ocasionado el accidente o el seguro, que para eso tiene un seguro. Eso es lo que quería decir. Muy bien, Claudio, pues muchas gracias por su opinión. Comentaba Claudio que está de acuerdo con este sistema. En caso de que haya una cierta recaudación, ¿a qué se va a destinar? Bueno, cualquier recaudación
que algo concreto. Entra en la caja única del ayuntamiento, porque es donde se gestiona la ciudad, ¿no? Se gestionan los servicios públicos, ¿no? Donde se gestiona todo, ¿no? El mobiliario, no las obras, infraestructura, concreto. no se le da ningún destino concreto, ¿no? Después cada área, lógicamente, plantea sus prioridades cuando corresponde, ¿no? Pero está así legislado, que cualquier ingreso, poco o mucho que sea, entra en la caja única del ayuntamiento. Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema, no sé si queréis hacer algún apunte más, vamos a irnos unos minutitos a publicidad, pero no se marchen porque ahora a la vuelta abordamos la cuestión de las tarifas de la luz. Ahí ya sí que podremos extendernos y podremos prácticamente agotar la segunda parte del programa que nos queda, porque es un tema intenso, complejo y que toca el bolsillo de los ciudadanos, con lo cual es el que más interesa, ¿no? Volvemos en unos minutos. Que Sport, las mejores marcas a los mejores precios, proveedores oficiales de clubes de fútbol base malagueño, más de 1000 metros de exposición, donde encontrará multitud de prendas deportivas para los equipos. Nos dedicamos a equipar a colegios, colectivos, grupos entre otros. Que Sport nos ofrece inmejorables servicios, calidad y precios únicos. Prestamos funciones de personalización inmediata del equipamiento. Pídanos presupuesto sin compromiso. Muy breve, ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a abordar el complejo tema de la luz en España. ¿Qué ocurre con la luz en España? En febrero una nueva subida, la quinta en solo apenas 13 meses. Julio, ¿cómo se explica? ¿No hay manera de regular esto de otra manera y que el gobierno no tenga que estar experimentando continuamente subidas? Bueno, yo aquí casi como ciudadano, ¿no? Pero todo antes que nada somos ciudadanos, no cabe duda que demasiado complejo debe ser el tema por cuando con tantos expertos que hay no consiguen buscar un sistema armonizado, ¿no? Yo creo que sin duda que el sistema que se elija, y esperemos que este sea el último y que sea más favorable, siempre busque el interés del ciudadano, busque criterios de transparencia y que uno pague por lo que consuma y por supuesto que se penalice los grandes consumos o los abusos, ¿no? Todo eso articularlo, supongo que será complicado. Desde luego, todo lo que suponga un oligopolio, todo lo que suponga un reparto de territorios o todo lo que suponga que el ciudadano al final tenga menos posibilidades de escoger el sistema que me convenga, yo creo que es lo que hay que huir, ¿no? Yo creo que el gobierno reaccionó rápidamente a partir de esa famosa subasta en la que parecía que había, aunque no se haya podido mostrar, un reparto en este caso, un reparto de territorio y había funcionado ese oligopolio, y creo que lo mejor posible, ojalá no se hubiera producido, pero lo antes posible, reaccionó a cambiar el sistema. Sé, lo que me ha dado tiempo de ver y leer, que se lleva desde aquel momento estudiando un sistema más justo y espero que sea justo, ¿no? Yo creo que todos los españoles deseamos que el sistema sea más justo, que beneficie al ciudadano y que no beneficie a ninguna compañía, y eso hay que regularlo, y supongo que hay experiencia en otros países que funciona y que nos estaremos inspirando en ella y en las normativas, por supuesto, estatales y comunitarias, ¿no? Yo creo que a eso es lo que hay que aspirar y espero que se consiga. Sin embargo, el gobierno, del Partido Popular en este caso, parece que no lo está consiguiendo. Bueno, yo creo que aunque todavía las intenciones sean muy buenas y muy positivas. El nuevo sistema está anunciado, el nuevo sistema no ha entrado en vigor y supongo que habrá que esperar a los resultados de ese sistema para poder valorarlo, ¿no? En positivo o en negativo. Yo confío en que se haya hecho pensando en el interés del ciudadano y por eso digo que algo que todavía no se ha puesto a funcionar se podrá discutir, pero supongo que la verdad será discutida cuando al final veamos si nos afecta el bolsillo, en este caso a menos, ¿no? Y no a más, ¿no? Hombre, en los últimos 10 años hemos experimentado una subida del 104%, que se dice pronto, en los recibos de la luz. Si el nuevo sistema va a afectar o no, bueno, podríamos ya analizar de entrada esa subida de la última década, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay detalles que sí se conocen sobre ese nuevo proyecto de ley del sector eléctrico. No sé, la oposición, ¿cómo lo aprecia, cómo lo valora? Bueno, nosotros hay ya un borrador de decreto con un nuevo modelo con un nuevo sistema de tarificación que no resuelve los grandes problemas
que la ciudadanía percibe y que existen de facto y que tienen que ver con cómo ha subido el precio de la luz, no solo en los últimos 10 años, como decía, que ha experimentado un crecimiento alucinante. Estamos entre los 3 países de la Unión Europea que tiene el precio de la electricidad más caro, sino que desde el año 97, cuando el gobierno del Partido Popular privatizó un sector estratégico como es la energía eléctrica, desde ese mismo momento se ha ido produciendo un incremento espectacular de los precios, que además no está vinculado necesariamente con el coste de producción de la energía, sino que está sujeto a un proceso especulativo en relación a los precios y que protagonizan fundamentalmente las 5 empresas eléctricas que dominan el sector eléctrico en nuestro país. El nuevo sistema de tarificación, precisamente, el borrador que hay ahora, que se va a debatir, ha sido hoy denunciado por Facua, por la Organización de Consumidores Facua, y lo denunciaba, entre otras cosas, porque viola un derecho fundamental de los consumidores y usuarios que está reconocido en la Ley General de Derechos de los Consumidores y en toda la legislación que en materia de consumo se viene poniendo en marcha en este país prácticamente que desde la década de los 80, donde se reconoce el derecho del usuario y consumidor a conocer el precio de un servicio antes de que le llegue la factura. Con la propuesta que ha hecho el Partido Popular con este decreto, va a haber prácticamente que cambios de tarifa en función de la hora y el día. Si nos vamos a una factura de 2 meses, estamos hablando de que se van a dar pues 1.500 tipos de facturas diferentes, con una lectura además que se hace de manera estimada, con lo cual un ciudadano, yo no puedo conocer cuánto vale el servicio que estoy consumiendo y si el precio de ese servicio está acorde con lo que he consumido. Por tanto, hay una falta total y absoluta de transparencia, y a mí me parece relevante que las eléctricas sean ahora mismo el tercer sector, después de las telecomunicaciones y la banca, que reciben más quejas de consumidores, porque se producen irregularidades o percepción de irregularidades. No podemos saber a ciencia cierta cuánto hay de esa irregularidad, porque leer la factura de la luz es realmente difícil. Lo que nosotros sí tenemos claro desde Izquierda Unida es que habría que revisar, y no con el criterio que se está haciendo ahora mismo por parte del Gobierno del Partido Popular, el sistema de precios. Habría que establecer y garantizar que el precio de la luz sea asequible al conjunto de los ciudadanos. ¿Tan caro es producir la energía eléctrica? Bueno, producir energía eléctrica es caro dependiendo del tipo de producción. Si es a través de energías renovables, fotovoltaica, etcétera, etcétera, pues los costes son diferentes, pero hay un proceso especulativo que es terrible y de hecho, en fin, lo pone un poco de manifiesto. Si nos vamos a ver cuáles son los beneficios de las empresas eléctricas, vemos cómo las empresas eléctricas de España están entre las 5 de Europa, de la Unión Europea, que más beneficios han sacado desde que se privatizó la energía eléctrica. Por tanto, el precio de la luz no solo sirve para pagar el coste de su producción, sino que sirve fundamentalmente para engordar la cuenta de resultados de empresas como Iberdrola, Endesa, etcétera, que luego, pues de manera fortuita, acogen en su seno en los consejos de administración a los mismos que hacen las legislaciones y que establecen los sistemas de tarificación, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Bueno, este es el contexto nacional. Ahora vamos a tratar de traernos al terreno local todas estas cuestiones y ver cómo puede afectar esta situación a los malagueños, qué podemos hacer, qué propuestas hay. Pero, Francis, me vas a disculpar porque le vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta y la compañía. Igualmente, ¿con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque he seguido con mucho interés, no solo aquí en vuestro programa, sino en los distintos medios, en prensa y todo, lo de la tarificación de la luz. Pero lo que no cuenta nadie, quizás porque no interesa en ninguno de los partidos, sobre todo a los dos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, es que el gobierno, ahora mismo el gobierno que está, el Partido Popular, le debe a las eléctricas 340 millones. El señor Luis de Guindos, que curiosamente es ex trabajador de Endesa, donde era el tercer cargo de Endesa mejor pagado, les prometió a las eléctricas que les iba a pagar esos 340 millones de euros. El señor Montoro dijo que no. Lógicamente, si el gobierno le debe 340 millones de euros, que no valemos de castañas, ni de paquetes de palomitas, de euros,
a las eléctricas, alguien tiene que pagarlo. Lógicamente no lo va a pagar el gobierno, lo vamos a pagar nosotros. Esto de la luz es lo mismo que el timo de las campitas, que yo lo digo, lo comento otra vez ahí cuando estuve en la calle con lo del agua, es lo mismo. Aquí, yo hoy, por ejemplo, que son las 8 de la tarde, puedo pagar una cantidad por estar viendo a vosotros gastando luz, y pasado mañana puedo pagar otra. Porque las tarificaciones eléctricas empiezan sobre todo a partir de las 7 de la tarde, que es la hora de mayor consumo, y empiezan de menos a más. A lo mejor 0, 4, 8 en cantidades. Y el gobierno va a coger la de mayor tarificación. Es decir, como decía antes Tony, nos van a venir en la factura 1.500, esa noción de 1.500 horas distintas donde hemos consumido luz. En resumen, que no lo va a leer nadie porque también con lo antiguo esto de que había que cambiar todos los contadores, el gobierno del PSOE multó a las eléctricas con una multa espantosa de 0 euros. Dijo, os voy a multar, y la multa fue de 0 euros. La multa esa. En resumen, y ya termino. Sí. Lo mismo que de la luz, que con lo del agua, esto es un timo de la estampita, donde vamos a pagar los más tontos, los que nos hemos caído del ministro de Economía, es decir, los que nos hemos caído de un guindo y somos tontos, los más pobres y los que menos tenemos, somos los que vamos a pagar los desmanes y los derroches de la política energética del Partido Popular y del Partido Socialista. Y no olvidemos, ya termino, Nuria, Marta, que las eléctricas participan los bancos. Y las eléctricas, guste o no guste, aunque ahí se diga que no, pagan y costean muchísimas campañas electorales, que no vienen en ningunos papeles, ni los ha publicado en ningún periódico, pero las costean. Que cada palo aguante su vela. Gracias. Muy bien, Manolo, gracias a usted por transmitir su opinión al respecto. Te había dejado con la palabra en la boca, Francis, perdóname. Bueno, yo creo que deberíamos centrarnos en 2 puntos, si me lo permite. Primero, hay servicios básicos esenciales que deben estar garantizados siempre y en momentos de crisis económica aún más, como puede ser el agua, como puede ser la luz, como pueden ser la educación, la sanidad y todos estos temas que hemos hablado tantas veces. Eso en un Estado social de derecho debe ser así y se deben buscar los instrumentos para que así sea. Por otra parte, en el caso concreto de la gestión del sistema energético y de las tarifas de la luz en concreto, si no fuera porque es una cosa de una envergadura tan grande, suena a pasillo de comedia. Lo que ha pasado últimamente con la subasta, la impugnación de la subasta, la falta de controles por parte del gobierno de esa subasta que debía estar supervisada, las declaraciones del ministro Soria respecto al comportamiento de las eléctricas, yo las he ido siguiendo y te daba como vergüenza ajena. Como un país del primer mundo se puede permitir entrar en ese tipo de pasillo de comedia, salvo porque es absolutamente trágico. Ahora nos encontramos con un modelo que se ha presentado de manera oficial hoy, que después del último batacazo, de la última subasta y de ese decir, bueno, fijamos una tarifa de subida, que es la que se está aplicando ya, en 3 meses o en 2 meses vamos a tener otra subida o no, que se plantea hoy con un modelo de cálculo bastante complicado, ya lo ha dicho el señor que ha llamado, ya lo ha dicho Tony, que estima sobre 2 meses, y es verdad, como decía el señor que llamó, que recuerda mucho a los pasos que está dando el tema del agua, del que ya había hablado demasiadas veces, pero en lo de batiburrillo se parece mucho. Y que yo, a pesar de lo que respeto y a Julio, no puedo estar de acuerdo en que un sistema que afecta a toda la población y un sistema vital como es el sistema de suministro eléctrico, un país del primer mundo pueda decir ya veremos cómo va y lo iremos ajustando. Eso no. Existen las previsiones, existen las series estadísticas y existen muchos instrumentos para ver cómo se va a comportar. No se puede decir a ver cómo sale. No se puede experimentar con esto porque hay personas que les va a subir. Además, las estimaciones que ya se han hecho, que a lo largo del día ya se han visto estimaciones de algunos expertos,
estiman una subida bastante generalizada y sobre todo, caso curioso, y por eso también se parece a lo del agua, a las personas que viven solas, los hogares pequeños y las personas que consumen poco. Entonces es como un despropósito. Yo espero que se revise y en este tiempo que queda para su puesta en marcha tenga una robustez y una certidumbre respecto al consumo, como decía Toni. Tenemos derecho a saber lo que vamos a pagar. Sí. Manolo ha dicho una información, quizás ha faltado completarla. Esa deuda que él ha aludido de 100 y pico millones de euros, se le ha olvidado decir que una deuda heredada de una mala política, fracasada política energética, así se reconoció, del gobierno de Zapatero, en la que se le obligaba a las compañías, el gobierno de Zapatero obligaba a las compañías eléctricas a financiar esa producción de esas energías, en este caso más costosas, como era la energía renovable, que tenían que pagar esas compañías eléctricas a un precio muy alto y que se le iba debiendo ese precio, y eso lo hemos... Yo creo que todo el mundo que está documentado lo ha escuchado y lo ha leído y se ha hablado mucho de ello, ¿no? Y eso quedó ahí, y eso ha sido una mala política energética, y todos recordamos cómo surgieron a miles, ¿no?, los centros de producción de energía fotovoltaica o energía solar, que era subvencionada, y eso quedaba ahí. Y después hay otra cosa que ha dicho Toni Morilla que creo que se tiende a confundir. A ver, la privatización se pone como un demonio. La privatización, el libre mercado, es positivo. Una cosa es el libre mercado, vamos a ver, una cosa es el libre mercado, y antes en el pasillo lo hablábamos, es que no es bueno el libre mercado, la libre competencia con la operadora telefónica, donde los ciudadanos podemos optar a tener el mejor precio posible al mismo servicio. Lo que no es lo mismo es que no haya un libre mercado, sino que haya un reparto de un trozo del pastel. Eso se llama monopolio o oligopolio, y hay unos mecanismos de regulación europeos y nacionales que tienen que perseguirlo y sancionarlo contundentemente, porque el libre mercado en sí y una libre competencia sería fantástica para defender los intereses de los ciudadanos. Claro, pero con los servicios públicos esenciales el Estado debe garantizarlos. Yo no voy a entrar en el debate en términos generales de privatización sí, privatización no, que podríamos entrar, pero eso daría para unas pocas de horas. Lo que sí vamos a hablar es de los efectos reales de la política que conocemos. Y la conocemos la de España, conocemos la de otros países, no vivimos en una isla, y el proceso de privatizaciones de los sectores estratégicos energéticos que habían estado en manos del Estado porque se consideraban bienes esenciales para la vida humana y por tanto tenían que ser garantizados por el Estado, en los años 90, por orden y directriz del Fondo Monetario Internacional, tanto a los países de la Unión Europea como a los países de América Latina, en el marco de todos los planes de ajuste, de privatizaciones y demás, se inicia un proceso de privatización. El efecto, en aquel momento, se le decía a los ciudadanos: vamos a acabar con el monopolio del Estado sobre la energía eléctrica, porque en tanto haya libre mercado va a haber precios más competitivos y el ciudadano va a poder elegir entre distintos precios, las empresas van a competir entre ellas. Eso ha sido mentira. Eso ha sido mentira, pero no solo aquí en España, por tanto no estamos hablando de un caso particular. Ha sido mentira en todos y cada uno de los países donde se ha abordado un proceso de privatización de un sector, insisto, que es tan estratégico como cuando hablamos del transporte, cuando hablamos de la sanidad o cuando hablamos de la educación. Lo que pasa es que en este país, pues por fases se han ido abordando la privatización de determinados sectores estratégicos, y ahora pues está encima de la mesa la sanidad, la educación y el bienestar social, pero hace una década era el sector eléctrico. Y yo voy a plantear una cuestión. El efecto ya lo conocemos, y es que el precio ha subido y al conjunto de los ciudadanos, que ha repercutido en una falta total y absoluta de transparencia, que mientras que los ciudadanos en unas condiciones y en una situación de emergencia social terrible tienen que elegir a ratos entre poner puchero y pagar la factura de la luz, entre pagar el agua o pagar la hipoteca, hay una serie de empresas que, insisto, tienen conforman un lobby, lo podemos calificar como lobby directamente, que tienen una ligazón muy estrecha con los dos partidos principales que han gobernado este país. Y yo planteo la siguiente duda: más allá de discutir sobre
cuestiones técnicas del sistema de tarificación, que podemos ahondar en ese sentido. Creo que lo más interesante es abordar, y creo que eso es lo que debiera de debatirse ahora, abordar que en tanto que estamos hablando de un bien que es esencial para la vida, porque la luz, el agua, el gas es esencial, fundamental para vivir. En el informe que presentaron hace pocas semanas el Consejo Social y Económico de la Unión Europea, donde aterrizaban sobre la situación de pobreza energética en la Unión Europea y en concreto en España, hablaban directamente, aparte de una crítica feroz al sistema en España, por lo que hablábamos antes, hablaban directamente de que la pobreza energética mata física y socialmente. Por tanto, en tanto que es un bien esencial para la vida, lo que habríamos de abordar es un proceso de nacionalización y de asunción por parte del Estado del control de un sector estratégico, de manera que sea el propio Estado el que, en función del interés mayoritario, del interés general, establezca precios que sean asequibles para el conjunto de la ciudadanía. Esa es la opción de Izquierda Unida. A partir de ahí, evidentemente es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, hay instrumentos, la Constitución pone a disposición del Congreso de los Diputados instrumentos y del Ejecutivo para abordar ese proceso de estatalización y de control del precio, pero también hay otra serie de medidas que son más inmediatas, que pueden ser de aplicación más rápida y más urgente, y que en el caso de Izquierda Unida se han propuesto en el Congreso de los Diputados no hace un año ni hace dos, hace 2 meses. Las votó en conjunto de la oposición y votó en contra el Partido Popular. Y estábamos hablando de establecer una moratoria de los cortes de los suministros en el periodo invernal durante unos meses. Una cuestión para garantizar pues, que las casas tengan una temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Una moratoria en determinado periodo del año. Fíjense que no es una medida... Tony. Termino. Esa medida... Aquí puede sonar de revolucionaria, pero existe en buena parte de los países de la Unión Europea, existe en Francia. Y aquí el Partido Popular ha votado en contra de abordar, en fin, en el caso de nuestra provincia afecta a 60.000 personas. Y es el Gobierno el que tiene la capacidad de hacerlo. La pregunta es por qué el Partido Popular no solo no invierte en un sistema de tarificación justo, no invierte en el control estatal y tampoco establece instrumentos que permitan que la mayoría social, la mayoría que ahora mismo está en una situación de desempleo y que no puede pagar los suministros básicos vitales, los tenga garantizados. Sí, también ha propuesto esa tregua invernal del 1 de noviembre al 31 de marzo el Partido Socialista en una campaña que han puesto en marcha de denuncia contra la pobreza energética. Le voy a tener que volver a pedir disculpas a Francis porque volvemos a tener una llamada esperando al otro lado del teléfono desde hace ya algunos minutos. ¿No la tenemos? Pues nada, me comentan que no, así que... No, yo solamente Francis, adelante. Insistir en lo que decía antes. Hay servicios básicos esenciales que el Estado tiene el derecho y el deber de proporcionar a sus ciudadanos. Y la luz es uno de ellos, igual que el agua, igual que un mínimo vital de supervivencia, igual que unos servicios públicos de calidad, de educación. Son servicios además que están establecidos en la Constitución, porque España se define como un Estado social de derecho. Aparte de eso, el Estado, por su propia seriedad, tiene la obligación de velar porque las compañías que gestionan servicios esenciales tengan un comportamiento solamente honorable y no permita actuaciones que son injustificables. Esas actuaciones que, pues sí, serán habituales, el actuar como oligopolio o como cualquier tipo de lobby, como decía Tony, pero el Estado no debe consentirlo. Y evidentemente el Estado también debe hacer un planteamiento no solo inmediato de subo, bajo, recorto, sino un planteamiento de política energética. Yo estoy de acuerdo, y yo creo que todos los ciudadanos están de acuerdo en que hay que evitar esas situaciones dramáticas de pobreza energética. Y todos esos servicios públicos a los que se está haciendo mención están transferidos a las comunidades autónomas. El servicio público, sanidad, educación. Es decir, yo le propongo que recojan el guante, porque ambos partidos gobiernan en la Junta de Andalucía, que la comunidad autonómica, en este caso esta y cualquier comunidad autonómica, busque un sistema que permita ayudar a esas familias que tienen pobreza energética y que articulen ese sistema para que a esas familias que no tienen capacidad de pagar ese consumo, desde luego no se priven de ello
ni pasen frío, ni tengan esas situaciones lamentables. Las comunidades autónomas pueden articular, igual que articulan sistemas de bonificaciones, sistemas de ayudas sociales, sistemas de ayudas a comida, etcétera, pueden hacerlo. Está en la mano de ellos. Está el bono social eléctrico, pero vamos a ser, que se someten 480 ya que el Partido Popular habla permanentemente de las competencias, en ese debate tan apasionante, ¿no? Pues vamos a hablar de quién es la competencia de regular en este caso. Si la Junta se mete en todos los charcos sin que le llamen. No, pero efectivamente nos vamos a meter. Y ahora quizás porque tenga que defender derechos que están conculcados. El Partido Popular, por mucho que intente tirarle la pelota a las comunidades autónomas, sabe que depende del Congreso de los Diputados y del Gobierno de la Nación todo lo que tiene que ver en materia de electricidad, y el Partido Popular sabe perfectamente que se ha opuesto a cualquier tipo de medida de lucha contra la situación de pobreza energética, y Julio lo sabe. Yo sé que dar la cara por el voto que el Partido Popular ha tenido en relación a las iniciativas que en esta materia se han presentado en el Congreso de los Diputados es muy complicado, porque es muy complicado que la gente lo entienda. Ahora bien, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como administraciones ya subsidiarias y que al final tienen que atender y tienen, independientemente de las competencias que tengan, tienen que atender a que hay en la provincia de Málaga hay 60.000 personas que no pueden pagar la luz y el agua. Pues esa situación no pueden estar las administraciones ni los partidos tirándose la pelota. Ahora se está preparando un decreto ley que se está preparando por parte de la Junta de Andalucía, que se anunció hace poco, hace mes y medio, por parte del vicepresidente de Izquierda Unida, Diego Valderas, de establecer un decreto de garantizar los suministros mínimos vitales, tanto en agua como en luz. Ese decreto hay ya un borrador, se está elaborando, yo espero y animo a que se ponga en marcha con la máxima celeridad, porque la factura de la luz llega cada 2 meses y por tanto la celeridad tiene que ser máxima. De la misma manera, pues que bueno, en el caso del agua, si hablamos de los suministros mínimos vitales, pues el Ayuntamiento de Málaga también tendrá, en el ámbito de su competencia, que rectificar lo que ha sido un subidón radical en un contexto de emergencia a las familias, a la mayoría de las familias malagueñas. Y en ese compromiso tienen que estar todas las administraciones, y la realidad que nos encontramos ahora mismo es que mientras unos exploran las aristas de sus competencias para cubrir los mínimos vitales, pues hay otros que de manera sistemática se oponen y torpedean que eso se pueda garantizar. Vamos a ir reduciendo los discursos, que se nos escapa el tiempo. Francis, casi como conclusión. Simplemente decir que la política energética es de ámbito estatal y que es el Estado quien tiene que controlar y definir los precios de una manera estable y de manera que se garanticen los derechos de los consumidores, a saber, con una cierta fiabilidad, cuál va a ser su consumo eléctrico, entre otras cosas, para poder así regularlo, porque si no el ciudadano se encuentra en una situación de indefensión. Si yo no sé cuánto voy a pagar y no sé cómo me va a costar, ¿cómo voy a poder controlar mi gasto? Es como un absurdo, es un mundo absurdo. Y por otra parte también hace falta que se defina de manera robusta cuál es la política energética. La política energética en cómo van a participar las distintas fuentes. Es verdad que la energía es cara, pero es que España es el país que tiene una energía eléctrica más cara, quitando las islas, Irlanda y creo que Chipre. Entonces, ahí hay que actuar, y hay que actuar desde el gobierno. Gobernar es difícil, pero hay que hacerlo. Y no se puede hacer solamente política de recorte, política con ese mensaje pedagógico de sois malos, no gastéis, porque es que además de incierto, porque los ciudadanos no hemos sido ni malos ni buenos, gobernar hay que hacer políticas activas, hay que definir dónde va este país, no solo a recortar o a cargar con las deudas a la ciudadanía. Sí. Me gustaría lanzar una última pregunta muy concreta a Julio. Sé que no es competencia local, sé que no es su propia competencia, pero no sé hasta qué punto el Ayuntamiento va a abordar esta situación de la pobreza energética en el caso de la capital, o si hay algún fondo, algunas medidas que se vayan a adoptar para solventar esta cuestión, este problema. El Ayuntamiento, en este caso, a través de la política social, atiende necesidades sociales que tienen los ciudadanos, y son tan necesidades sociales los alimentos básicos, la vivienda, como
la compra, digamos, de elementos básicos de la vivienda o el pago de suministros, ¿no? Y de hecho no son pocas las ayudas sociales que se dan a familias para pagar los suministros, ya sea la luz, el agua, cualquier suministro. Pero no podemos olvidar que esa política social que aplica el ayuntamiento bebe de una fuente, en este caso bebe de una fuente, digamos, de ingresos, y esos ingresos que se reciben por parte de la Junta de Andalucía, hay que decirlo, yo no hablaría si no fuera así, han venido absolutamente reducidos en los últimos años. La Junta de Andalucía ha decidido un modelo centralizador en la que de pronto la Junta de Andalucía se ha puesto a hacer lo que ya hacían los bancos de alimentos y lo que ya hacían los ayuntamientos, y ha decidido quitar gran parte de esos fondos que el ayuntamiento recibía, los fondos famosos conocidos como Patrica, que a los ciudadanos le pueden sonar como palabreja, al fin y al cabo son millones de euros que se entregaban a los ayuntamientos y que ahora la Junta utiliza y que reparte según le conviene. Es decir, si tuviéramos más fondos, más podríamos ayudar, no del ayuntamiento de Málaga, cualquier ayuntamiento, más podríamos ayudar a las ayudas sociales, y no cabe, pero bueno, pero ¿por qué ofusca cuando se os dice la verdad? Yo es que veo que os ofusca, es decir, ¿es o no es verdad que la Junta de Andalucía ha reducido y ha recortado millones de euros que recibe el ayuntamiento de los fondos Patrica? Pues es la auténtica realidad. Solo un nombre, porque nos tenemos Moreno Bonilla. Nos suena, va a ser ¿no? el nuevo presidente de la Junta de Andalucía por el bien de los andaluces. Pues me parece bien, estupendo, maravilloso. Es el secretario de Estado que ha recortado en un 70% la financiación de los servicios sociales comunitarios que gestionan los ayuntamientos. La concertación tenía dos vías, el Estado y la región. El Estado ha cortado su contribución pero si la Junta de Andalucía reparte muy bien sus fondos, no vamos a entrar, que lo único que lo reparte de los fondos que recibe del Estado. Es así. En la transferencia de dinero, en la transferencia de competencias, es el eterno debate y la eterna pelota que pasa de uno a otro. Hay que atender a los ciudadanos. Vamos a quedarnos con eso, con el apoyo que hay que prestar a esas familias que realmente lo están pasando mal por no poder hacer frente a pago de servicios tan básicos como los que hemos comentado hoy aquí. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias, Francis, y a todos ustedes decirles que la semana que viene no estamos aquí, tenemos una programación especial dedicada al Carnaval de Málaga, así que ya nos volveremos a ver a la vuelta aquí en Las Cartas sobre la Mesa.